¿Cuál libro? Perdón, es que volvió a cortarse. Una disculpa. No, no se preocupe, el de la mano invisible. Ok, ¿y cómo se llamaba el libro? Lo conozco por ese nombre, desconozco si es más extenso. Ok, el libro que tú dices, que se publicó en 1776, se llama El origen y naturaleza de la riqueza de las naciones. Ese es el nombre. Es el primer tratado de economía, por eso Smith se conoce con el nombre o el mote o como le quieran poner, o el apodo o del Como padre el de la padre de la economía. economía moderna, ¿no? Sí, claro, el padre de la economía moderna o el padre de la economía, pero en realidad ni es padre de la economía moderna ni es padre de la economía como tal. O sea, de hecho, la economía, ah, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Se trabó? ¿Me escuchan? Sí, profe, se Sí, escucha trabajo un trabado, poco. pero sí se escucha. Ok, se trabó algo, ok. Ok. Ah, dice que es inestable. Sí, es que me puso un mensaje. ¿Ya me oyen o todavía no? Ya se escucha. Sí. Sí, profe. Ok, muy bien, perdón, es que por eso entré tarde también, tengo problemas aquí con la lluvia de ayer, como que se movió algo y traemos ahí un rollazo. Pero bueno, parece que todo va bien. Ok, les decía, la economía surge con el hombre. La economía es tan vieja como el hombre. De hecho, cuando el hombre toma conciencia, lo que nos hace diferente del resto de los animales, y ustedes lo saben, porque el hombre es un animal, es que tenemos conciencia, es que podemos pensar, indagamos. Bueno, cuando el hombre tuvo esa luz de conocimiento en su cabeza que le permitió pensar, en ese momento la economía surge. Tal vez no como ciencia moderna o ciencia económica como hoy día la hablamos, pero surge en ese momento con la resolución del llamado problema económico fundamental, que abarca tres cosas. Cuando el hombre pensó por primera vez, pensó en el problema económico fundamental, que son tres cositas. Es qué voy a comer, qué voy a vestir y dónde voy a protegerme del clima, o sea, dónde voy a vivir. El problema económico fundamental responde a esas tres cosas. Y recuerden que el concepto de economía pues, es la administración de los recursos escasos para satisfacer necesidades que no son escasas, que son ilimitadas, son recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas. Por lo que hemos platicado en clases anteriores del concepto de escasez, que escasez es una cuestión psicológica que siempre tenemos los seres humanos. Siempre necesitamos algo. Somos. Es nuestra naturaleza. Entonces, no es que Adam Smith haya él inventado como tal, sino fue el primero que recoge las ideas de otros para explicar una realidad, sobre todo con base al intercambio comercial que existía entonces, e intenta explicar cómo funcionan los mecanismos que permiten que la gente tenga o pueda vivir y cubrir con esas necesidades, en el contexto que él vivía, que era 1776. Previo a él hubo otras ideas, o sea, no quiere decir que a él se le ocurrió todo, no, de hecho hubo unas ideas previas, ahorita las vamos a mencionar, por ejemplo, por el lado de la economía real están las ideas de David Hume en su libro sobre la balanza comercial, que hablan de la economía real, las ideas de Gresham sobre el flujo de los dineros, que explica parte de la economía irreal en ese momento, y sobre todo había dos ideas que intentaban explicar en dónde estaba el fundamento o el cimiento de la riqueza o digamos lo que hacía que la gente pudiera producir lo que necesitaba. La primera idea que surgió fueron lo de una corriente de pensamiento previo a Smith, estoy hablando del siglo XVII y XVIII, inicios del XVIII, cuando se hablaba de dónde provenían estos satisfactores. Fue un periodo muy importante en la historia. No sé si ustedes recuerdan esto,
pero se los voy a recordar ahorita, lo vieron seguramente en primaria y secundaria. Hubo un periodo previo a 1776 y sobre todo a 1789, que son las dos grandes revoluciones de corte político. Te voy a explicar a qué me refiero. Hubo un periodo que se llamó el periodo de las luces. De hecho, se llamó el siglo de las luces ese. ¿Sí recuerdan eso? Le llaman el periodo de la ilustración también. Es un periodo de ideas que viene después de muchos años, de muchos siglos, de una que se conoció como oscurantismo. El oscurantismo, bueno, parte en aquel tiempo, tanto la gente que regía el poder político, los reyes, como la iglesia, tenían un control casi total sobre la información y el conocimiento. Entonces, pues partimos del hecho que poco a poco los seres humanos nos fuimos abriendo, los humanos, al conocimiento. Fue gracias a las ideas liberales, ¿no? Que nos hablan precisamente de la libertad del individuo de buscar ese conocimiento. Hoy día el liberalismo como tal se ha deformado de una manera grotesca, ¿no? Ahora le llaman libertad de hacer lo que se les dé la gana, inclusive fuera del equilibrio de las cosas, ¿no? De lo natural. Eso no es liberalismo, les aclaro. El liberalismo va por otro lado, pues no tiene nada que ver con eso. Eso está más cerca a la anarquía que al liberalismo. Pero bueno, eso lo iremos explicando a lo largo del análisis conforme vayan leyendo ustedes, van a ir entendiendo a qué nos referimos con eso. En ese periodo surge también la época de la enciclopedia. ¿Sí recuerdan la enciclopedia? Cuando yo era niño, en los 70s, 80s, las familias, las que podían, se pagaban enciclopedias. Enciclopedias eran una colección de 12 tomos o 12 libros, 15 libros, que hablaban sobre un tema. La enciclopedia del siglo XVII precisamente lo que hicieron fue intentar condensar todo el conocimiento en un libro, todo el conocimiento de los seres humanos en un libro, y a eso le llamaron la enciclopedia. Fue un movimiento de libertad para que el conocimiento fuera de acceso de todos, ¿no? Claro, de acceso de todos entre comillas, porque acuérdense que en aquel tiempo solo los ricos tenían pues acceso a la imprenta, como siempre pasa. Y entonces, en ese periodo de luces, en ese periodo de conocimiento que se nos viene, eh, bueno, nos iluminan con estos libros. Yo me acuerdo, les digo que en mi época de niño teníamos eso, una enciclopedia, todas las familias tenían una enciclopedia, ahí hacíamos nuestras tareas, de ahí sacábamos nuestras tareas y de los diccionarios, ¿no? Eh, yo recuerdo que si no nos entreteníamos jugando béisbol en la calle, fútbol o básquet o las escondidas o lo que fuera, pasábamos muchas horas, yo recuerdo muchas horas de mi vida leyendo libros. En mi caso, bueno, mi mamá era profesora, mi papá pues también trabajó en ese ámbito, pero más mi mamá era profesora, teníamos ahí en su casa, teníamos muchas enciclopedias, yo creo que tenemos unas 6, 7, y de niño yo leí de diferentes temas, porque era la forma de acercarse. O ustedes tienen una bendición que la verdad no lo ven, pero la tienen como estudiantes. Yo les digo a mis estudiantes siempre, si yo hubiera tenido los recursos que ustedes tienen, no sé a dónde hubiera llegado. La verdad, ustedes tienen esa enciclopedia, o sea, la misma historia, la misma enciclopedia que tenemos en libros, ustedes la tienen en los celulares. Lamentablemente, de las 15 horas que pasan en el celular, yo creo que 10 son TikTok, 3 son Facebook o Instagram, y a lo mejor una media hora, una hora es a leer algo interesante. El resto se la pasan y perdiendo el tiempo con otras cosas. Si utilizaran este recurso como se debiera, como estudiantes universitarios, no tienen idea. Ustedes tienen una enciclopedia enorme, inmensa en sus manos. Hay mucho conocimiento ahí guardado y tienen acceso a él 24/7. O sea, fíjense, es algo que hay que contemplar. Pero bueno, quiero que entiendan que es lo mismo, es la misma historia en la enciclopedia, pero ahora con la modernidad de la tecnología que nos ha llevado a eso. De hecho, la tecnología ha permitido muchos avances que cambian el entorno y que nos permiten poder comprender mejor nuestra realidad y nuestro entorno. Bien, les decía, entonces fue en el periodo de luces, previo a las dos grandes revoluciones armadas, la de 1776, coincidiendo precisamente con la salida del libro de Smith. En 1776 las colonias que eran británicas aquí en América se rebelan y se independizan, y ustedes saben que son el inicio de lo que son las 13 colonias, que es el inicio de lo que es Estados Unidos de América.
Y tenemos en 1789 la Revolución Francesa, que da origen a lo que viene siendo la república, la división de poderes, la libertad. Y bueno, sobre pretexto de eso, luego, pasándonos. Profesor, disculpe, Sí, dígame. hay un compañero que quiere entrar a la clase, lo sacó el internet y no lo acepta. No, fíjate que no me sale aquí. Normalmente cuando quieren entrar me sale, me sale la solicitud. Tiene el que pedir entrar y ya me aparece y yo le doy chance, pero ahorita no tengo a nadie en cola ni nada. No, o sea, no me dice el programa, no me dice que esté alguien ahí. Ok, Dile que le intento otra vez a ver si me aparece. ok, perfecto. Entonces, les decía, en ese periodo de que surge la Revolución Francesa, viene sobre pretexto de la libertad. El abuso también nos enseña lo que puede llevar. ¿A dónde nos llevó? A la época del terror con Robespierre, toda esa época, pues, se recuerda negra después de la Revolución Francesa, que dio origen al surgimiento de una figura tan nefasta como la de Napoleón Bonaparte. Normalmente estos periodos de crisis llevan al surgimiento de dictadores. Eso es una regla casi muy, muy común, ¿no? Muy normal. Como después de las crisis fuertes económicas vienen guerras, ¿no? Eso también es muy normal. Por eso yo estoy en espera de un... Eh, bueno, lo dije el año pasado, que el mayo iba a haber algo, el mayo pasó algo, y también dije que a final de año, seguramente si la presión sigue muy fuerte a nivel de exceso de liquidez que tenemos, hay mucho dinero en la economía, la manera más rápida de acabar con ese dinero o quemarlo es con conflicto bélico. Esas semanas de mayo que estuvo conflicto en Israel se quemaron como 50,000 millones de dólares en esas escaramuzas que hubo, se fueron de esa cantidad de dinero. Por eso la guerra sirve para quemar dinero de esa forma. Si la olla de presión sigue igual, el confinamiento sigue igual, las olas siguen igual, seguramente vamos a ver un conflicto armado. Y se lo digo no porque sea brujo o vaticinador, sino porque la misma historia nos enseña eso, son procesos, ¿no? Que hay que ir entendiendo y comprendiendo. Eso me pasó la vez pasada que en mayo cuando reventó me contactaron y me dijeron, oye, sí pasó lo que hiciste, digo, pero tiene que ver con, era obvio, pues hay mucha liquidez ahorita, hay mucho dinero circulando y eso presiona a los mercados y terminas tú intentando quemar eso de alguna forma. Por eso ahorita los países están viendo cómo regulan lo de la inflación y lo demás porque no aguantan esa presión, pero o lo hacen o se muere la gente porque no tiene trabajo. Entonces ahorita tienes que inflar la burbuja lo más que se pueda para que la gente no pierda sus trabajos. No el caso de México, en México no aplicaron nada de eso, ¿no? Pero bueno, eh, pero tenemos otros problemas más serios acá. Entonces, bueno, lo que surge entonces en ese periodo previo a Smith, hay dos ideas que quiero rescatar económicas que son importantes. La primera el movimiento se llamaba la corriente fisiócrata. Los fisiócratas se fijaron, ellos ya tenían conocimiento que eran tres factores de la producción, que era el capital, era la mano de obra y era obviamente el factor tierra, recursos naturales. Para la idea fisiócrata o la gente que creía en esto, que no podemos considerarlos como tal, como economistas, pero sí era gente que hacía estos análisis y decía, bueno, lo más importante en las sociedades es el factor recurso natural o tierra. De ahí viene la riqueza. ¿Por qué creen ustedes que en el siglo XVII la gente pensaría eso, previo a 1776? ¿Por qué pensarían ellos que el recurso más importante es el factor tierra o recursos naturales? ¿De dónde viene la riqueza? Porque el sistema era el feudalismo y pues las tierras tenían pues mucha importancia Bien, en esa época. Muy bien, Brian. Veníamos precisamente de pasar del modelo feudalista hacia el capitalismo primitivo. Entonces, estamos en ese proceso. Y efectivamente, las actividades que eran, digamos, preponderantes en ese momento eran las actividades del sector primario. O sea, todo se sacaba de la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si tú lo sacas de la naturaleza y todo viene de ahí, entiendo yo con los ojos de hoy día que ellos pensaban eso porque ellos prácticamente la riqueza la sacaban de la naturaleza como tal. Hoy día, después de conocer todas las teorías, ustedes lo van a hacer, se van a dar cuenta que no, que el factor más importante es otro, realmente el trabajo. Bueno, hasta con David Ricardo, que es el segundo clásico, pero fuera de eso, hoy día sabemos que así es. No descartamos la idea que tenían los fisiócratas. Hoy día decimos no era así, pero si lo contemplo en aquel momento, pues digo, sí, sí es plausible pensar eso porque la lógica me decía que era eso. Y los fisiócratas, por lo tanto, le daban mucho valor a la tierra. Ahora,
Con el tiempo surgió otra teoría, otra idea, que era el famoso mercantilismo, la teoría mercantilista. De ahí surge, que vamos a verlo también aquí más adelantito, una teoría que se llama teoría del déficit, del superávit, perdón, teoría del superávit comercial, que decía que había que basar todo en vender más que en comprar. Para los mercantilistas, la riqueza se basaba en una sola cosa, en las mercancías, en la mercadería. La riqueza realmente anidaba en la Profe, mercancía como tal. Mándeme. ¿se supone que nos está compartiendo pantalla o...? No estoy platicándoles. Ah, ok, me quedé pensando. No, esta es plática. Luego, allá ahorita voy a compartir pantalla del libro Krugman y ahí empezamos. No, ahorita estoy hablando, nada más que no tengo encendida la cámara, una charla. Hay días donde sí prendo la cámara, hay días donde no. Hoy no. Si me quieren ver, véanme al rato en el Facebook, en Radio Fórmula. Voy a tener una entrevista, por ahí me ven. Ah, es que me quedé pensando Es. porque ahorita sentí que leí yo y pensé que estaba leyendo del libro, por eso le pregunté. Ah, no. Leila, y gracias por decirme eso, porque quiere decir que dando la clase, pues, si estuviera en el salón, estaría yo parado, dándome por el salón platicándoles esto. Y a lo mejor dibujando una que otra cosa en el pizarrón. Acuérdense que me gusta a mí dar las clases como profe viejito de universidad, pues, así, porque así me las dieron, entonces como que me gusta mucho ese enfoque. Bien, entonces, ya me destanté tantito. Bueno, los mercantilistas decían esta parte del valor que tenía la mercadería. Decían, bueno, en la mercancía o en la mercancía está la riqueza. Cometían un error, porque no era que la mercancía fuera la parte fundamental. Fíjense bien lo que ellos decían, que ellos creían que lo fundamental era el oro o los metales preciosos. Decían, lo que pasa es que cuando vendes, te los pagan en oro. Entonces la mercancía es importante porque entre más mercancía vendo, más oro recibo. Y entre más oro tengo, pues más rico soy. Entonces, la teoría se llama el superávit comercial porque ellos invitaban o decían era mejor vender que comprar. Era ganar oro, que es un error muy común. La gente sigue pensando que la gente rica es rica porque posee dinero. Cuando hablamos, por ejemplo, de Branson, de Virgin, o de Jeff Bezos, de Amazon, o de Elon Musk, de Tesla, decimos o pensamos, o de Slim en México, con Carso, decimos que son ricos porque poseen dinero y eso es una mentira. El dinero te da riqueza potencial nada más, pero el dinero tiene un problema. El dinero como tal, los seres humanos cometido el error de algo, es un invento el dinero del ser humano para que funcione como un medio de cambio. Lo que hace el dinero facilita las transacciones, porque antes del dinero lo que existía era el trueque y uno intercambiaba las cosas pues, de acuerdo al valor que le dabas a tu trabajo, que era lo que nos dice Ricardo, pero el valor del trabajo es muy efímero, es muy difícil calcularlo, pues porque cada quien le da o lo tasa de una forma. La mejor manera fue, digamos, para no llegar a pleitos con eso, era establecer un dinero que funcionara como medio de cambio y que el mercado, a través de la oferta y demanda, determinara cuál sería el valor de ese bien en específico. Hoy día, como muchas otras cosas que hemos tomado los seres humanos, hemos convertido el medio en el fin y hemos sofisticado a tal grado que tenemos, por ejemplo, los mercados de derivados o los mercados bursátiles donde lo que intercambiamos es dinero y compramos dinero per se, pero en realidad el dinero no puede perder el valor en cualquier momento. El mayor acto de la humanidad ahorita de fe es el dinero. Pero ustedes lo pueden ver, si la gente en un territorio determinado considera que ese dinero ya no vale, pierde totalmente cualquier capacidad de compra y de poder adquisitivo. Vean el caso de Venezuela. E inclusive el mismo dólar, el día de mañana que el dólar, los gobiernos consideren si hay una guerra o algo que ya no vale, porque es un país que si bien es el país más poderoso, entre comillas, porque hay ahorita Rusia y China se le han emparejado mucho la cuestión militar y económica. El día de mañana que pierda esa posición de privilegio, el activo financiero internacional, el dólar va a cambiar, va a ser otro, y ese va a perder su valor. Entonces puedo tener yo millones ahorrados y si no hago algo con eso y el dinero pierde valor porque no se confía ya en él, me quedo pobre. El rico es rico porque posee cosas.
Es decir, porque tiene cosas, porque tiene empresas, porque tiene territorios, porque tiene coches de lujo, porque tiene... Eso es lo que hace rico al rico. Lo que tenemos que entender en economía es que la riqueza se cosifica. Cuando yo compro, por ejemplo, cuando compré yo esta computadora con la que les estoy hablando, no perdí dinero. Yo gané dinero porque tengo un instrumento que me permite poder dar mis clases y ganar dinero con eso. Luego entonces la riqueza está hecha cosa. Aunque no lo veo tangiblemente como un lingote de oro, sí veo mi computadora aquí y es riqueza. El error de los mercantilistas entonces era pensar que la riqueza estaba en el oro y no en las cosas que compraban. Eso a la larga provocó un problema que detonó en una crisis en 1939, pero eso lo explicaré hasta que les dé finanzas internacionales el siguiente semestre. Ahorita nada más tengan ahí el antecedente. Bien, entonces, eh, la riqueza de esa época, hasta que, y nos ilustra en su libro El origen y la naturaleza de la riqueza de las naciones en 1776 sobre las dinámicas en la economía. Y así es como surge esto. Así que, dado ese preámbulo, ahora voy a compartirle, Ilani, lo que viene siendo la, el capítulo 1 de Krugman. Ahí ya el libro, se los pasé. Y bueno, vamos a ir avanzando un poquito en esto. No sé si alguien puede de leer este fragmento que estoy ahí señalando. ¿Alguien? No se peleen nada más. ¿Leerlo? Sí, leerlo. ¿Alguien que pueda Ok. ayudarme a leerlo? Sí, lo de azul, ¿verdad? Sí, Ok. sí, sí. Se puede decir que el estudio del comercio y las finanzas internacionales es donde empezó la disciplina de la economía tal y como la conocemos hoy en día. Los historiadores del pensamiento económico suelen describir el ensayo sobre la balanza comercial del filósofo escocés David Hume como la primera exposición real de un modelo económico. Hume publicó su ensayo en 1758, casi 20 años antes de que su amigo Adam Smith publicara La riqueza de las naciones y los debates sobre la política comercial británica a principios del siglo XIX. Hicieron mucho por convertir la economía de un campo informal de debate en el tema centrado en modelos que ha sido desde entonces. Muy bien. Gracias, Rebeca. Aquí algo importante. Les mencionaba, David Hume es un filósofo escocés. Adam Smith es escocés, aunque se considera como inglés y todo, porque bueno, surge en Inglaterra, acuérdense que Escocia pues, era parte ahí, ha sido y no ha sido de los ingleses, pero bueno, una parte fundamental de lo que está ahí. La mayoría de la gente, bueno, de los primeros pensadores eran eso, eran gente, obvio, no eran pobres, eran de dinero, la mayoría para poderse dedicar a ese tipo de cosas, así era la cuestión. Smith fue profesor también de universidad. La mayoría de académicos, bueno, de la gente que ha hecho desarrollo, nos dedicamos a estar analizando y explorando. Ese es el trabajo de un profesor. Si no saben qué hace un profesor de universidad de tiempo completo, porque hay profesores, yo sé que tienen sus empresas y trabajan, pero ellos no son de tiempo completo. Los de tiempo completo se supone que están ahí para desarrollar este tipo de ideas, ¿no? De teorías. David Hume les decía, en este ensayo sobre la balanza comercial, explica un poco de los flujos comerciales de la economía que llamamos real, entre bienes y servicios y los intercambios. De hecho, le sirve mucho de base a Smith para, en 1776, 20 años después, darle forma a su libro. Y también están las ideas que aquí no menciona Krugman, pero también de Gresham, que habla sobre la cuestión del dinero, ¿no? Que es la economía real. Y cómo los metales preciosos funcionaban y cómo él se dio cuenta de esas dinámicas al interior de los propios metales preciosos y cómo su valor dependía de la cantidad que existiera de los mismos. Pero bueno, también lo vamos a ir analizando poco a poco y lo vamos a ir entendiendo. Hoy día, el estudio de la economía internacional es más importante que nunca en la actualidad y tiene que ver con las dinámicas actuales, la globalización, la integración económica y cosas que se han ido desarrollando a lo largo que los países interaccionan e intercambian entre ellos.
A principios de este siglo, del siglo XXI, los países están mucho más estrechamente relacionados mediante el comercio de bienes y servicios, mediante flujos de dinero y mediante las inversiones en la economía de cada uno. eh, la mayoría de ustedes nacieron en este siglo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí, muchachos, o no? Pues sí, sí, estamos de Se acuerdo. contesta. Muy bien, ¿todos son de aquí, de este siglo XXI? ¿La mayoría? Sí, la mayoría. La mayoría pertenecen a, bueno, nacieron del 2000 para acá. ¿Por qué es importante esto? Fíjense bien, porque la gente que nacimos, ya sea la mitad del siglo anterior, como los papás de nosotros, o nosotros que nacimos en el último cuarto del siglo pasado, nos tocó ver en poco tiempo, en 25 años, unos cambios extraordinarios. Es decir, de repente en la secundaria nos tocó aprender a escribir en máquinas de escribir mecánicas, teníamos cubre teclados para aprender a escribir sin poder ver el teclado como tal, y de repente entras a prepa y empiezas a ver ya computación, y empiezan en algunos casos a programar, en otros a aprender a escribir los primeros redactores que servían para redactar textos, y luego brincas a la universidad y empiezas al internet. Fueron cambios muy rápidos en poco tiempo. Vivimos ese proceso. Ustedes ya no, diferente, un poco más de, para ustedes es vaya dándole forma nacional a través de estas relaciones. ¿Se han dado cuenta ustedes las, la relación simbiótica que existe entre la política y la economía? Cómo las decisiones políticas impactan a nivel económico en cuestión de segundos y las cuestiones económicas impactan a nivel político en cuestión de segundos. Y es una relación muy estrecha entre ambos. Es muy interesante ver, digamos, esa dinámica entre las dos y cómo esto este, le da forma a un mundo cada vez más caótico, que es el como el que tenemos actualmente. Y ahora con lo de la pandemia, pues esto se ha incrementado. Tanto los políticos como los líderes empresariales de todos los países, incluyendo Estados Unidos, deben tener en cuenta ahora deben tener en cuenta las fortunas, lo que a veces son economías de rápidos cambios, como lo que les estoy diciendo, y que, no, que están, digamos, o que hacen diferencia a lo largo del planeta. Voy a saltarme todo esto, me voy a ir directamente acá. El libro es de Krugman, Krugman es americano, por lo tanto maneja muchos ejemplos de Estados Unidos, pero bueno, nos sirven para ilustrar. Ustedes están viendo la figura 1 que tiene aquí. La diferencia entre lo que son las exportaciones e importaciones en Estados Unidos como porcentaje de la renta nacional. Aclaro, refiriendo al ingreso, cuando el Producto Interno Bruto. Digo, aclaro ese punto porque lo vamos a estar viendo constantemente para que no se no se les cuatrape el concepto de renta. Para nosotros renta aquí es por el factor recursos naturales o tierra. Pero para el autor aquí, cuando mencione renta nacional o renta, se refiere al nivel de ingreso, ya sea de la persona o de un país. ¿De acuerdo? Vemos aquí entonces esta evolución, la evolución de las exportaciones e importaciones del 65, porque les decía que este libro es algo ya viejo en términos de datos, pero bueno, nos sirve porque la teoría esa no cambia. ¿Ven el comportamiento? La línea clara son las importaciones. ¿Alguien me puede comentar qué observa, qué tendencia ve en esta gráfica? Las importaciones, la tendencia es la alza, ¿no? Y las acuérdense que la tendencia es la línea que trazamos, la línea matemática, que es la media de los datos ponderados. Trazamos una media. ¿Cómo es la tendencia en ambos casos? Sí, tiene razón, las importaciones son mayores, ahí se ve el dato, pero ¿cómo es la tendencia aquí en general?
Si yo pudiera graficar la media de datos, sería como casi una J, ¿sí la ven? Sí, o sea, las dos van subiendo con el paso de los años, incrementando. Así es, pero fíjense algo muy curioso, de 1960 al 70, sí hay una tendencia positiva, pero en el punto de 1970, si se fijan, la gráfica en términos matemáticos se vuelve exponencial, es decir, va creciendo y en el punto del 70 exponencialmente crece. Si saben lo que es exponencial, recuerden, cuando multiplicamos un número le damos una potencia. Es decir, se va duplicando, triplicando, cuatruplicando el comercio entre ambas naciones. Así, ahí se ve, se observa clarito. Lo vemos y en este punto se dispara. Si se fijan, Sí. ¿por qué creen ustedes que sucede esto? Que va creciendo a un ritmo constante y de repente exponencialmente aumenta. ¿A qué creen que se deba eso? A ver, alguien coménteme. Bueno, los acuerdos comerciales surgen en los 90, sí hay un incremento considerable del 90 al 2005, si te fijas, tú se incrementa también exponencialmente, pero hay un punto de inflexión exponencial, o sea, cuando empieza lo exponencial, en el 70. Está muy bien lo que la observación que hace es precisa. ¿Quién fue, perdón, el que dijo no alcancé a ver? Cristian, sí está correcto, fíjese bien. Los acuerdos comerciales surgen en el 90, más o menos, que es cuando está lo de la política neoliberal a nivel internacional, en México sobre todo. Del 90 en adelante, vean ustedes cómo aumenta. El TELCAN, por ejemplo, con América del Norte, que en este caso los datos son de Estados Unidos, surge en el 94. Fíjense cómo se incrementan las importaciones y las exportaciones en ese punto. Bueno, ¿por qué? Porque pues hay ya más relación comercial más fuerte. Pero bueno, el punto de inflexión, si se fijan ustedes, está desde 1970, el primer punto de inflexión. O sea que hay uno, sí hay uno que dispara, pero aquí hay uno que dispara antes. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué creen ustedes que haya pasado aquí? ¿Alguien? ¿Están muy callados? Hay un déficit, ¿no? Bien, Miguel. Sí, bueno, sí, mantiene. Estados Unidos es un país deficitario porque quiere decir que depende mucho de las importaciones de los países, pero bueno, ahorita no estamos analizando el déficit. Lo que les estoy pidiendo es que me digan por qué creen que tanto importaciones como exportaciones se detonaron. Ambas, porque si se fijan las dos se detonaron, no solo una. Incrementaron, pero sí, Porque a Rebeca. lo mejor empezó a haber una demanda más alta por parte de la población. Ok, eso suena muy bien. Pero ¿por qué más cree usted que pudo haber pasado eso? La verdad no sé, es lo único que considero. Por la industrialización. Brian, exacto. ¿Se acuerdan que hay un cambio de paradigma, muchachos? En los 70s. Lo vamos a ver aquí en clase. Se llama Nueva Organización Internacional del Trabajo, el proceso. Lo vamos a ver más adelantito, cuando analicemos teorías heterodoxas y de comercio. Ya lo último, pues. Lo que sucede ahí es que hay precisamente un cambio de idea. Antes los procesos eran como más, llevaban digamos, íbamos en crecimiento con las economías de escala que se lograban, pero del 70 en adelante la producción se mueve a nivel mundial, se genera la fragmentación de los procesos de producción a nivel internacional, lo que fomenta el crecimiento del comercio interindustrial y otro tipo de comercio, y eso detona, esa tecnología, ese proceso que les digo yo que me tocó vivir como adolescente, como niño, como del último periodo, o sea, del último cuarto de siglo. O sea, yo nací en el 76, para que se den una idea. O sea, justo el último pedacito, pues el último cuarto. Los cambios fueron muy rápidos en el nivel tecnológico y todo eso se adapta, obviamente todo lo tecnológico se deriva de la parte industrial, ahí es donde se generan las ideas. Hay un boom de ideas. Era un incremento de esta demanda que dice Rebeca, producto precisamente de que se ofrecen más productos en los mercados y servicios y la gente eleva su calidad de vida. Entonces demandamos más. Acuérdense que entre más tenemos, más queremos. ¿Se acuerdan del concepto de escasez? Entonces, si hay más productos a disponibilidad mía, pues más quiero. ¿De acuerdo? A eso debemos este comportamiento exponencial que queda aquí grabado, ¿no? En la gráfica. De Estados Unidos. Profe, Si ponemos lo mismo en otros países, van a ver el mismo comportamiento. ¿Qué pasó? entonces para que quede más claro, por ejemplo, en mi caso,
es cuando empezó la era industrial. No. Acuérdate que hemos tenido revoluciones industriales antes. La primera pues fue en el siglo Ajá. XIX. Aquí podemos hablar de una revolución, sí, Orlando, pero tecnológica. Ok. De una revolución tecnológica. O sea, es decir, es una, podría considerarlo usted como una fase de la revolución industrial, pero ya es tecnológica. Y sobre todo, Ok. el cambio de paradigma a nivel de producción. Se lo voy a poner en palabras sencillitas. Fíjese bien, antes hacíamos la producción, los países ricos hacían su producción dentro de su país, todo. En el 70 eso cambió. Los países empezaron a darse cuenta que podían hacer su producción en diferentes países y luego ensamblar el producto. De tal forma que, por ejemplo, yo tengo ahorita una Mac, trabajo yo con una Mac Pro. Esta Mac, cuando yo la compré y la abrí, lo primero que decía era diseñada en California. Bueno, si yo hubiera tenido la oportunidad de comprar esta máquina antes del 70, hubiera dicho hecha en California. Sí se fija usted la diferencia entre una cosa y la otra. Sí. O sea, que todo el proceso de producción era llevado a cabo en un lugar. Con el cambio de paradigma, la fragmentación de los procesos de producción me llevó a que los productos se hicieran en diferentes partes del mundo y luego se ensamblaban en uno. Y eso abarata muchísimo los costos, lo que pone Sí. el nivel de precios más abajo y más accesible a la gente. Yo, si fuera 1970, no tendría acceso a esta computadora porque sería muy cara. ¿De acuerdo? Sí, profe, sí entendí. Ok, ese es el rubro, por ahí va. Si le van agarrando por ahí va la cosa. Y eso lo vamos a ir explicando en la materia, pues, cómo llegamos a esto. Lo que voy a enseñarles en esta materia en particular, que es la teoría del comercio internacional, es precisamente cómo se fue creciendo en el comercio internacional y se llegó a este punto para luego detonarse. Pero para poder entender esto que le acabo de explicar de manera bien clarita, necesita usted primero tener todo el conocimiento anterior. Si no, no va a poder. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a caminar sobre eso, pues sobre las teorías. Y bueno, aquí vemos también el porcentaje de crecimiento de las exportaciones de distintos países. Si se fijan, todos los países están creciendo en su balanza comercial. Muy bien, entonces la gran pregunta que hay que hacerse, si vamos a empezar a hablar de economía internacional, si vamos a ver esto a lo largo de este año, es, bueno, entender qué es la economía internacional, entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué nos habla tanto el profe? ¿Por qué quiere que aprendamos esto? Bueno, quiero que por favor alguien pueda leer esto de manera rápida. Nomás no se peleen. A ver, yo. ¿De qué trata la economía internacional? La economía internacional utiliza los mismos métodos fundamentales de análisis que las otras ramas de la economía, porque la motivación y la conducta de los individuos y de las empresas son de las mismas, tanto en el comercio internacional como en las transacciones nacionales. Ok, entonces a usted ya le quedó claro ahorita, Devani, con lo que acaba de leer, que por eso tenía que empezar yo esta semana con recordar la micro y la macro, los puntos fundamentales. ¿Por qué? Porque si te fijas tú, para poder entender economía internacional, funciona igual. Las motivaciones de los consumidores, las motivaciones de los productores, la conducta de los individuos o de los agentes económicos y de las empresas son las mismas que rigen la micro y la macro. Y en comercio internacional siguen siendo las mismas. Por eso les decía, el gran secreto para poder comprender la economía es entender que las gráficas de micro, macro y de economía internacional son exactamente las mismas. Solo la interpretación y para lo que se usan es distinto, pero el comportamiento es exactamente el mismo. Y entonces con esto podemos comprender que el comercio internacional pues se funda o se fundamenta en las transacciones internacionales. Fíjense bien, aquí nos habla Krugman, eso me gusta Krugman porque maneja estos ejemplos, dice, las tiendas de comida para gourmet de Florida venden café tanto de México como de Hawái, dice. La secuencia de acontecimientos que han llevado ese café hasta la tienda no es distinta al café importado. Ha recorrido una distancia mucho menor. Sin embargo, la economía internacional implica nuevas y distintas preocupaciones, porque el comercio internacional y la inversión se llevan a cabo entre naciones independientes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cite el caso. Estados Unidos y México son estados soberanos, cada uno tiene su propio gobierno, su propia constitución.
Mientras que Florida y Hawái no lo son. Florida y Hawái pertenecen a un mismo país, son estados. Entonces, un envío de café de México a Florida puede cesar si el gobierno americano impone una cuota que limite las importaciones. Ya tenemos un problema. El Estado dice, ya no quiero más café mexicano. Y se acabó. Y eso se ha pasado. No solo con el café, hablo del atún, hablo del aguacate, de las fresas. Bueno, hay una serie de casos ahí. Inclusive el transporte. El café mexicano podría abaratarse repentinamente también para los compradores americanos si el peso perdiera valor frente al dólar. Si hay una depreciación del peso frente al dólar, el café mexicano es más barato para los americanos. Eso también lo vamos a ver, no en esta materia, este pertenece a la economía real, que es lo que vamos a ver la siguiente materia en finanzas. Pero bueno, para que vean que va de la mano, pues porque es importante hablar de este tipo de cosas. Ninguno de esos acontecimientos puede ocurrir dentro de Estados Unidos, donde la constitución es la misma y, bueno, los estados se rigen por lo mismo, con la misma moneda, así que en ese caso pues no aplican. Entonces, en general, lo que podemos destacar es lo siguiente. La materia objeto de estudio de la economía internacional consiste, pues, en aquellos temas que se plantean debido a los problemas específicos de la interacción económica entre países. O sea, de eso nos encargamos, de ver cómo funciona el flujo de la economía real y real entre naciones independientes y cómo se dan estos intercambios y por qué se dan. Para eso, lo que hacemos nosotros, hablamos de 7 temas recurrentes en el estudio de la economía internacional y que este libro aborda y que esta materia aborda en sus 2 secciones. En la sección del comercio internacional y de la política comercial que vamos a ver en este semestre, y en la sección que tiene que ver con finanzas internacionales que vamos a ver el otro semestre. Van de la mano. ¿Qué temas son? Las ganancias del comercio. ¿Quién gana y quién no gana con el comercio internacional? Los patrones de comercio. ¿Por qué unos países venden una cosa y por qué otros venden otra? ¿El proteccionismo es malo o es bueno? ¿Cuándo es bueno, cuándo es malo? La balanza de pagos, que viene siendo lo que vendemos y lo que compramos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo la leo? ¿Cómo la interpreto? ¿Cuándo es bueno y cuándo es malo? La determinación del tipo de cambio o cuando comparo mi moneda con la otra y qué hace que una moneda valga más aquí o allá. ¿Cuándo es bueno invertir en una moneda extranjera y cuándo en la mía? La coordinación internacional de las políticas y el mercado internacional de capitales, que es el flujo del dinero hoy día en los mercados bursátiles, en los mercados de derivados y toda esta sofisticación que hemos hecho del dinero, entenderla también cómo va, porque todo va ligado. Esos 7 temas recurrentes van de la mano. Y aquí Krugman, después de esto, lo explica. Esto, por favor, lo van a leer, junto con otra cosa que les voy a dejar ahorita. Van a leer esto, por favor. Son los 7 puntos, aquí lo explica porque dice, pues les pone unos ejemplos sencillitos y les dice qué capítulo del libro abarca eso. Todo esto lo vamos a ver en clase, pero es para que tengan una idea de por dónde va a ir esta clase y a lo mejor se emocionan y les interesa más. A mí la verdad es un tema que me emociona mucho, me gusta mucho porque determina gran parte de lo que estamos viviendo y hacia dónde vamos, inclusive en épocas como la actual que es la del COVID. Bien, entonces ya podemos hablar de que entramos a partir de la otra semana en la primera parte de la clase, que es teoría de comercio internacional. Y para eso me van a leer, por favor, muchachos, el capítulo 2. Fíjense bien qué van a hacer. Van a leer el capítulo 2 y me van a hacer un ensayo de 2 cuartillas. 2 cuartillas bajo los siguientes esquemas, apúntenlo ahí. Van a hacer el ensayo en 2 cuartillas justificadas. Ya saben cómo se hace justificado. 2 cuartillas es letra número 12, ya sea Arial, Times New Roman o Calibri, nada más. Espacio y medio entre cada renglón. Espacio y medio, 2 cuartillas. No quiero portada, porque ya me sé mi nombre y el de ustedes va a ir en el archivo. Es decir, van a ser 2 cuartillas. Van a empezar a redactar el ensayo y así me lo van a mandar. El archivo va a estar en PDF y el archivo se va a llamar de acuerdo a cada uno de ustedes. Por ejemplo, devaniviviana.pdf o orlandocastro.pdf o Rebeca Rodríguez o Rebeca Itay Rodríguez.pdf. Así lo van a ustedes a llevar, ¿no? O a realizar. ¿De acuerdo? Van a hacerlo y me lo van a enviar. Yo les voy a mandar el link por WhatsApp del Moodle donde lo van a subir. Ahorita no lo van a subir, ahorita háganlo. Yo les voy a subir, les voy a mandar cuándo se van a dar el Moodle y cuándo lo van a subir, pero lo quiero hecho porque el día que les mande decir va a ser ya, lo van a subir para tal fecha y ya debe de estar hecho. ¿Qué habla de esto? Esto lo vamos a ver en clase, de todas maneras hay que leerlo. Comercio mundial, da una explicación, pero sobre todo porque nos habla del modelo de gravedad. Por favor, háganle la lucha y entender, ya vienen estas fórmulas de álgebra,
intenten interpretarlas. No se preocupen si se les cuatrapea algo. Yo aquí en clase les explico, pero háganle la lucha, por favor. Es un modelo muy sencillito, muy fácil, que no debe de haber mayor problema para comprenderlo, pero quiero que lo lean a detalle y que me den este ensayo que les estoy pidiendo, muchachos. ¿De acuerdo? Está cortito, no es muy largo el capítulo, si se dieron cuenta, miren, es cortito. Eso es lo que vamos a hacer para ahora el fin de semana y que nos veamos hasta el día lunes. Yo les aviso cuándo lo suben y cómo lo suben. ¿De acuerdo? Vamos ¿Es a el empezar capítulo ya 2, estar profe? leyendo a la materia. El capítulo 2, así es. Quiero que lo lean con calma, que lo entiendan. Lean también la parte de arriba de las 7 componentes de la materia para que vayan comprendiendo por dónde vamos a explorar. Es una materia muy interesante, muy importante. Sirve para tomar decisiones en la empresa. Por eso necesito que la tomen muy en serio y que lean todo lo que les pida yo que lean, por favor. Si hay dudas, no se preocupen, yo para eso les doy la clase. Ustedes ahí me preguntan, oiga, profe, el modelo no queda clara esta parte de la ecuación, o esta gráfica no la entendí. Bueno, ahí lo puedo explicar, pero háganle la lucha a este primer ensayo, por favor. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho la paciencia. Mándeme, Carely. ¿El interlineado de cuánto es? 1.5. Ok. 1.5. Muy bien. Agradezco la paciencia. Fue un placer conocerlos. Vamos a trabajar, pues así más o menos es el ritmo. Entre videos, les voy a dejar también por ahí cosas. Bueno, vamos a ir trabajándolo, vamos a ir elaborándolo. Si me quieren oír al ratito, 2:30 por Radio Fórmula, ahí voy a estar con Gabriel Camacho en una entrevista. Cada semana salgo más o menos ahí, hablando de temas actuales. Hoy creo que hablo de outsourcing, sobre lo que está pasando en México, si les interesa. Si no, de todas maneras, les paso el link cuando lo subo yo a mi canal de YouTube. Bueno, les mando un abrazo, disfruten su fin de semana, pásenla bien. Nos vemos el lunes. Gracias, Hola, profe. profe, buen día. Sale, Dale, profe. buen día. Bye, profe. Bye, bye.